vamos a saludar al doctor Pavel Muñoz, no pierden su condición de asambleístas, ¿verdad? Pero también es candidato a la reelección en este caso. ¿Cómo está usted, doctor? ¿Me escucha bien? Le escucho bien, Jimmy. ¿Usted? Buenos días. Perfecto. Para usted, buenos días para Omar, para Esperancita, todo el equipo que hace un café con JJ. Gracias. A ver, doctor, ¿con qué proyecto usted va a la reelección por su provincia, por Pichincha? Primero, Jimmy, entender que en Centro Democrático y en UNES hemos planteado que debemos ser un equipo y así debe ser entendido. Por lo tanto, la disciplina del voto de nuestros partidarios es fundamental. Esto implica votar todo uno en todas las listas para que las propuestas de nuestro candidato presidencial, nuestro futuro, el presidente de la República, Andrés Arauz, con Carlos Rabascal, tengan una mayoría sólida en la Asamblea Nacional y puedan llevarse adelante. Le contesto así, Jimmy, porque esto entonces es fundamental, porque nuestra primera prioridad es apoyar los temas planteados por el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal de las listas número 1, Centro Democrático, UNES, Revolución Ciudadana. ¿A qué me refiero? A viabilizar la propuesta de empleo que tenemos, Jimmy, porque esta, si usted me diría, dígame 3 cosas que se le vienen a la mente en este momento, yo le diría trabajo, trabajo, trabajo. Y ahí hemos planteado un paquete de inversión de más de 8.400 millones de dólares para generar un poco más de 800,000 fuentes de empleo. Y voy a ser muy rápido, pero permítame decirle los 5 puntos que están ahí, Jimmy. Número 1, $1,000 por una vez para 1 millón de madres de familia, jefas de hogar, porque en este momento sus condiciones de bienestar y de consumo están absolutamente golpeadas. Número 2, 3,000 millones de dólares de crédito para los gobiernos autónomos descentralizados. Usted lo conoce bien, Jimmy. Cuando hay recursos en los gobiernos autónomos centralizados, se hace obra pública y por lo tanto se dinamiza también el trabajo. Creemos que ahí podemos dinamizar y crear 150,000 trabajos dignos. Número 3, $1,000 de copago, $1,000 millones de dólares, de copago para las empresas que están en dificultad. Jimmy, aquí tenemos 2 tipos de empresarios. Yo quiero creer, y así se puede ver, que la mayoría es responsable. Una minoría irresponsable ha tomado la mal llamada ley humanitaria para utilizar condiciones de precarización laboral. Pero si yo puedo entender que efectivamente un empresario tiene dificultades y yo no quiero que se quite el trabajo, ¿no es cierto?, a la persona que está laborando con él, lo que le hago es un planteamiento de sociedad. Señor empresario, páguele usted la mitad del básico, el Estado por un tiempo perentorio le paga la otra mitad y así podemos salvar y crear 400,000 trabajos. Y 2 temas finales, Jimmy. 3,000 millones de dólares en crédito para cooperativas de ahorro y crédito y cerca de 400 millones de dólares para restituir a 50,000 trabajadores que fueron despedidos de la manera más burda y más inhumana en estos años del sector público, Jimmy. Ya, a ver, para una precisión. Primero, ¿cuánto suma todo lo que me dijo ahora? ¿4,000, cuántos miles de millones son? En términos de inversión, estamos hablando de 8.475 millones de dólares para los próximos años. Y en términos de generación de trabajo digno, esto hay que subrayar, Jimmy. ¿Por qué es digno? Porque cumple los temas legales y además con afiliación a la seguridad social. Son un poquito más de 800,000 trabajos creados en la economía ecuatoriana. Estos 7,000 y pico de millones de dólares que ha dicho el candidato Arauz que están en... 8.400. 8,000, perdón, me quedé corto. Que están en Suiza. ¿Son la reserva monetaria o parte de la reserva monetaria o no? Sí, son parte en este momento, pero fíjese de esta locura, Jimmy. Lo que ha hecho este gobierno, porque yo sostengo que el mundo vive una pandemia provocada por el coronavirus, pero Ecuador un desastre provocado por el morenovirus, lo que ha hecho este gobierno es endeudarse más o menos en 6,000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional para pagar más o menos 2.5% de interés. ¿Para qué? Para tener depositadas y parqueadas recursos ecuatorianos por 7,000 millones de dólares en Ginebra, ganando 0 de interés, sin ninguna lógica ni concierto, Jimmy y Omar. Lo que deberíamos tener es una política inteligente, donde yo pongo liquidez en la economía ecuatoriana para que se reactive la economía ecuatoriana. Permítame terminar con un ejemplo histórico. En 1929 quebró la Bolsa de Valores de Nueva York, se llamó el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York y generó la crisis de los años 30. En esos años, decían en los Estados Unidos que el gobierno contrataba gente para hacer huecos y otra gente para tapar esos huecos. ¿Lo importante era hacer huecos o tapar huecos, Jimmy? No. Lo importante era inyectar liquidez en la economía estadounidense y le provocó después de esas medidas los mayores niveles de crecimiento en los años subsiguientes. Salvando los casos, la distancia histórica, ¿no es cierto?, y los contextos, algo similar tendría que hacerse aquí.
Por lo tanto, esos 8.400 millones de dólares deberían venir financiados primero, no necesariamente de una reforma tributaria, pero sí de ser implacables con los que no le pagan impuestos al ecuatoriano. No bajar ni disminuir ni eliminar el impuesto a la salida de divisas. Más bien lo que necesitamos es poner incentivos, Jimmy, para que la gran cantidad de recursos que están afuera, algunos dicen defender la dolarización, pero la dolarización en Panamá, pues no la dolarización aquí en Ecuador. Así que ojalá una parte de esa platita pueda venir acá y enterrar el famoso dogma de la austeridad, Jimmy. Lo que ha generado, y en Guayaquil lo saben muy bien, en Pichincha lo sabemos muy bien, en el Ecuador lo sabemos muy bien, por las muertes en exceso provocadas por el coronavirus, la austeridad, ¿no es cierto? Si se convierte en un dogma como este gobierno lo ha hecho, al final lo que termina teniendo es ciudadanos y ciudadanas sin trabajo, sin educación, sin salud, y esto es nefasto para nuestra sociedad. Buenos días, les saludo a Omar Jaén. Doctor, a ver, para tenerlo claro, estos 8.000 y pico millones de dólares se los va a traer de las reservas. ¿Esas reservas son generales del país o del Estado? Miren, las reservas habrá que tener cuidado con no topar las reservas que son privadas, evidentemente. Y lo que debemos tener es un manejo prudente de las reservas. ¿Sí? Esto debemos tener un manejo prudente de las reservas. Pero, Omar, dígame si es buen negocio que, por ejemplo, cuando usted tiene algunos recursos del Estado, esto sí, del Estado, que bajo estas recetas, ¿no es cierto?, y camisas de fuerza que plantea el Fondo Monetario Internacional, a usted le obligan a que estén alimentando la cuenta de bancos extranjeros y no alimentando la economía ecuatoriana. Dígame, Jaén, dígame, Omar, si no es mejor traer una parte de esos recursos para dinamizar el aparato productivo. Claro, pero saldrán los detractores, doctor, a decir: miren cómo nos cogió la pandemia sin reservas internacionales y no teníamos plata de dónde comprar medicinas, comprar trajes especiales para nuestros doctores de primera línea. Eso van a decir los contradictores. Yo les diría a los contradictores: falso de falsedad absoluta. Y les pondría el ejemplo concreto, Omar. Dicen que no tienen plata, pero Omar, por favor, cuando en Guayaquil a la gente le tiraban un cartón para poder enterrar a sus fallecidos, que algunos incluso días no les iban a ver a donde habían fallecido, en ese mismo momento, el impresentable del exministro de Finanzas, de Economía y Finanzas, pagaba 2.000 millones de dólares de una deuda, Omar, que se vencía en el año 2022 y en el año 2023. ¿Cómo es entonces que nos dijeron a los ecuatorianos, primero, que venían 2 millones de pruebas, segundo, que no han sido 2 millones de pruebas, sino 200.000, tercero, no atendieron las necesidades de salud de los ecuatorianos, cuarto, nos dijeron que no había plata, y quinto, en ese momento que a los ecuatorianos nos dijeron que no había plata, pagaron 2.000 millones de dólares sacándolos de la economía para pagar deudas especulativas que habían hecho ellos y que se cumplían en el año 2022 y 2023. Llevemos esto a un lenguaje sencillo para la gente. Es como si yo tuviera $1,000 en mi libreta de banco. Mi hijo o mi hija, ¿no es cierto?, tienen en este momento una enfermedad, ¿no es cierto?, importante. Y yo les digo, ¿sabes qué? No puedo sacar porque me da pena bajar un poquito mi saldo de $1,000, así que vamos a ver cómo tú te atiendes la salud. Es una locura, Omar. Y si así fuera, ¿no es cierto?, yo con ese hijo enfermo, teniendo $1,000 en la cuenta, pago 700 de una tarjeta de crédito que se me vence en 2 años más adelante. No tiene ningún sentido. Así que los ecuatorianos que no nos vengan con esas mentiras. Doctor, y con respecto al tema de este caos institucional que se ha generado en los últimos 3 años, también lo vamos a hablar con nuestro próximo invitado, ¿qué se puede hacer desde la legislatura, desde la próxima legislatura, teniendo en cuenta que hay sectores que quieren llamar a consulta popular para unos temas, para otros temas para hacer bicameral el poder, la función legislativa, otros quieren eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, también usar la vía de la enmienda, otros quieren enmienda, otros quieren consulta? O sea, aparte del caos que ya estamos viviendo, como que se avecina un nuevo caos jurídico. ¿Qué se puede hacer desde la próxima legislatura? Entiendo, Omar, que su próximo invitado es el doctor Zavala. Yo tengo respeto profesional por él, pero debo decirle, si quiere trasládele esa inquietud mía, lo que vivimos hoy día es una vergüenza, con mayúscula, con subrayado y con negrita, Omar, ¿no es cierto? Que yo la advertí en un portal de comunicación argentino el 24 de junio del año anterior. Y yo le hacía, Omar, a la ciudadanía ecuatoriana, Omar y Jimmy, esta pregunta: ¿puede pasar en Ecuador lo mismo que en Bolivia? En junio del año anterior. Y mi respuesta, Omar, era: sí puede pasar lo mismo y el plan está en marcha. ¿Por qué?
porque si usted, esto es como una serie de televisión de las que hay hoy día, ¿no es cierto? No se quede solo con un capítulo de la serie, Omar. Vea la película completa, vea la serie completa y se va a dar cuenta de lo que siempre estuvieron jugando. El hecho de que el Contralor se meta a hacer una auditoría sobre Fuerza Compromiso Social que nada tenía que ver, impedirle que participe Fuerza Compromiso Social, hacer la sentencia flash sobre Rafael Correa, ¿no es cierto?, con una sentencia ridícula. Después, impedir la participación del Binomio de la Esperanza de UNES, ¿no es cierto?, con Centro Democrático, poniéndole todas las trabas inimaginables, permitiéndole la inscripción, por ejemplo, a alguien como Bucaram, no de manera personalísima, y dejándole a los ecuatorianos en esta gran duda. Yo no sé, Omar, Jimmy y yo, ¿no es cierto?, si estamos claros de qué mismo va a pasar con la candidatura del señor Noboa. Pero falta menos de un mes, pues, Omar, para que sean las elecciones, ¿no es cierto? ¿Dónde está la papeleta impresa? ¿Qué es lo que pasa con las encuestadoras? No pueden hacer su trabajo adecuadamente. Han hecho una vergüenza. Y Omar, ¿por qué le decía esto respecto a su invitado siguiente? Porque los ecuatorianos deberíamos estar absolutamente claros de que estas instituciones, Tribunal Contencioso Electoral, además aquí han metido cuchara a todos, recuerde usted, Tribunal Contencioso en discrepancia con el Consejo Nacional, le consulta a la Corte Constitucional, por otro lado la Fiscalía le consulta a la Corte Nacional de Justicia, un verdadero relajo en materia institucional provocado por el famoso 7 veces sí, o no se acuerda, Omar, que a los ecuatorianos y a la gente que nos ve y nos escucha, ¿no se acuerdan que nos dijeron más o menos que con el 7 veces sí se acababan las guerras en el mundo, ¿no es cierto? El calentamiento global del planeta terminaba y Ecuador pasaba a ser Finlandia de la noche a la mañana. Ahora resulta que estas, ¿no es cierto?, instituciones tocadas por ese consejo sacrosanto, el Consejo de Participación Ciudadana, del cual fue parte el doctor Zavala, y sí levantó su voz crítica en algún momento, pero no puso, ¿no es cierto?, sus votos negativos para cosas como evaluar a la Corte Constitucional, para cosas como que las reformas o los mandatos o las resoluciones que planteaba Trujillo y ese consejo llegaron a plantear que tenían el alcance de Constitución e incluso más allá de la Constitución. Así que la vergüenza institucional que vivimos hoy y que le presentamos al mundo, Omar, es producto del famoso 7 veces sí. Doctor Pavel Muñoz, candidato a la Asamblea por Centro Democrático, lista 1, sabe usted que las entrevistas ya de los candidatos las tenemos que hacer más breves. Que tenga usted un buen día, doctor. Gracias. Jimmy, Omar, un feliz año para todos. Muchísimas gracias.